Los trabajos de electricidad, montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de alta y baja son actividades asociadas a numerosos riesgos, cuyas consecuencias pueden ser muy graves para las personas que los ejecutan. Los trabajos con riesgo eléctrico, la realización de trabajos en altura, la utilización de maquinaria, la concurrencia de varias empresas en un mismo lugar de trabajo, etc., son claros ejemplos de la especial peligrosidad del sector. Por tanto, se deben extremar las medidas de prevención y utilizar correctamente los equipos de protección necesarios para la seguridad de los trabajadores del sector. Conceptos básicos. Los accidentes eléctricos no son muy numerosos, pero sus consecuencias suelen ser graves. Para evitarlos, es necesario conocer los riesgos de las instalaciones y adoptar las medidas adecuadas para garantizar la seguridad de los trabajadores. Para ello, deben entenderse los conceptos básicos relacionados con la electricidad. Intensidad de corriente es la cantidad de electrones que pasan por un conductor. Se mide en amperios. Tensión eléctrica o voltaje es la fuerza que impulsa a la corriente eléctrica a través del conductor. Se mide en voltios y se clasifica en baja tensión para aparatos y circuitos cuyas tensiones sean iguales o inferiores a 1000 voltios para corriente alterna y 1500 voltios para corriente continua. Y alta tensión para tensiones por encima de estas. La resistencia eléctrica se refiere a la oposición que los materiales plantean al paso de la corriente. Se mide en ohmios. Estos conceptos, intensidad, tensión y resistencia, se relacionan entre sí, ya que la corriente que circula por un circuito está limitada por la resistencia del conductor y depende de la magnitud de la tensión aplicada. Es lo que se conoce como ley de Ohm. Factores de riesgo y efectos de la corriente eléctrica. Para que se produzca una circulación de corriente eléctrica a través del cuerpo humano, debe ocurrir que el cuerpo humano forme parte del circuito, que exista una diferencia de tensiones entre dos puntos de contacto. Factores que determinan los efectos. Intensidad y duración de la corriente. Cuanto mayor sea la corriente que circula por el cuerpo y el tiempo de duración, mayor será el daño. Resistencia del cuerpo. Cuanta mayor resistencia ofrezca el cuerpo humano al paso de la corriente, sus consecuencias serán menos graves. Tensión aplicada. Es el factor que, unido a la resistencia del circuito, provoca el paso de la corriente por el cuerpo. Recorrido de la corriente a través del cuerpo. El accidente es mucho más grave si la trayectoria de la corriente atraviesa órganos vitales, corazón, cerebro, pulmones. Efectos de la corriente eléctrica en el cuerpo humano. Las lesiones y su gravedad dependen del paso o no de la corriente por el cuerpo. En caso de accidente por arco eléctrico sin paso de esta por el cuerpo, las lesiones más frecuentes son quemaduras directas, proyecciones de partículas, lesiones oculares por radiaciones. Si se produce con paso de la corriente por el cuerpo, las consecuencias pueden ser más graves, desde quemaduras de distinto tipo, embolias, hasta la muerte por asfixia o fibrilación ventricular. Veamos diversos emplazamientos donde se realizan habitualmente los trabajos de electricidad. Líneas eléctricas aéreas y subterráneas de alta y baja tensión. Líneas por las que se transporta la corriente de un lugar a otro. Pueden ser aéreas o subterráneas. Centros de transformación. Es una instalación eléctrica que recibe energía en alta tensión y la transforma en baja tensión para su utilización final. Subestaciones. Instalación eléctrica cuya misión es la de elevar o reducir su tensión y hacer de nudo de interconexión para la red de transporte. Montaje y mantenimiento eléctrico industrial y edificación.
Son los trabajos destinados a montaje y mantenimiento de la instalación eléctrica que toda edificación o industria requiere. Instalaciones provisionales de obra. Aquellas instalaciones destinadas a dar servicio a todas las necesidades de electricidad en la ejecución de una obra. En todas estas instalaciones podemos realizar los trabajos de la siguiente forma. Trabajos en instalaciones sin electricidad. Trabajos sin tensión. Trabajos en tensión. Maniobras, mediciones, ensayos y verificaciones. Trabajos en proximidad de elementos en tensión. Trabajos en emplazamientos con riesgo de incendio o explosión. El Real Decreto 614/2001 establece unas cualificaciones, autorizaciones mínimas que deben poseer los trabajadores para realizar los diversos trabajos eléctricos. Plan de seguridad. Evaluación de riesgos. Muchas actividades del sector se realizan en el entorno de obras de construcción. En este caso, la normativa que se aplica en estos trabajos es el Real Decreto 1627/97 de obras de construcción. Para los trabajos sujetos a este Real Decreto, el Plan de seguridad será el documento que refleja los procedimientos, equipos técnicos, medios auxiliares, identificación de riesgos y medidas preventivas junto con los EPIs y equipos colectivos que deben utilizarse para la correcta ejecución de los trabajos. Para aquellos trabajos que no estén sujetos al Real Decreto 1627/97 de obras de construcción, el documento que debe utilizarse es la evaluación de riesgos, integrada en el Plan de Prevención de Riesgos Laborales de cada empresa, identificando los riesgos a los que cada trabajador puede estar expuesto, así como las medidas de prevención y protección que deben llevarse a cabo para la ejecución segura de los trabajos. Bien sea a través del plan de seguridad o de la evaluación de riesgos, todos los trabajadores deben conocer la información que estos documentos establecen para poder aplicar correctamente las medidas de seguridad que indican y evitar accidentes. En todo caso, se debe disponer de los procedimientos específicos para cada tipo de trabajo definido por el Real Decreto 614/2001 sobre riesgo eléctrico. Organización y métodos de trabajo. Los contactos eléctricos pueden ser de dos tipos. Contactos eléctricos directos, que ocurren cuando una persona toca un elemento de la instalación eléctrica que está en tensión. Y contactos eléctricos indirectos, con masas o carcasas puestas accidentalmente bajo tensión por un defecto interno de aislamiento. Esta clasificación es importante, pues según el tipo de contacto se aplican unos sistemas de protección u otros. Veamos estos sistemas. Sistemas de protección frente a contactos eléctricos directos. Interposición de obstáculos. Los obstáculos interpuestos pueden ser tabiques, rejas, pantallas, cajas, mamparas o similares. Para indicar los grados de protección proporcionados por un envolvente, se sigue el sistema de codificación IP. La primera cifra del código IP indica el grado de protección frente al ingreso de objetos sólidos. La segunda cifra indica el grado de protección frente a la penetración de agua. Alejamiento de partes activas. Se consigue manteniendo esta parte de la instalación a una distancia del lugar donde las personas puedan encontrarse, de modo que sea imposible un contacto fortuito con parte de su cuerpo o con los objetos que manipule. Recubrimiento de las partes activas. Para evitar tocar accidentalmente un conductor, estos se recubren por medio de un aislamiento apropiado, capaz de conservar sus propiedades con el tiempo y que limite la corriente de contacto a un valor no superior a 1 miliamperio. En los cables de baja tensión se utiliza un recubrimiento de plástico que tiene unos colores de identificación.
Sistemas de protección frente a contactos eléctricos indirectos. Pueden ser sistemas de tipo A, cuyo objetivo es suprimir el riesgo haciendo que los contactos no sean peligrosos al ser las tensiones inferiores a los valores de seguridad, 24 voltios en emplazamientos húmedos o mojados y 50 voltios en emplazamientos secos. Entre otros sistemas de tipo A podemos citar separación de circuitos, empleo de pequeñas tensiones de seguridad o separación mediante aislamiento de protección, doble aislamiento. Sistemas tipo B. El más habitual es la puesta a tierra de las masas de los receptores asociada a un interruptor diferencial, que es un dispositivo de corte automático que desconecta el aparato o instalación si detecta un defecto que supere su sensibilidad. Protecciones colectivas. La protección colectiva es el dispositivo o la instalación cuyo fin es proteger a un conjunto de personas de uno o varios riesgos. Las ventajas de la protección colectiva frente a la individual es obvia, pues protege de forma eficaz a varias personas sin la incomodidad que supone el uso de equipos de protección individual. Ejemplo de protecciones colectivas serían aquellas que deben instalarse para la protección de caídas de objetos o personas para trabajos en altura, líneas de vida, barandillas, redes de seguridad, etc. Los resguardos y dispositivos de protección de que están dotadas las máquinas. Específicamente en los trabajos eléctricos se utilizan equipos de protección colectiva tales como taburetes, alfombrillas aislantes, protecciones de conductor, mantas aislantes, tela vinílica, etc. Todas estas protecciones colectivas deben instalarse siempre que sea posible y mantenerse en perfecto estado. No deberán ser retiradas hasta la finalización de los trabajos. Protecciones individuales. En muchas ocasiones, la utilización de protecciones colectivas no es suficiente o no pueden garantizar la seguridad de los trabajadores, por lo que se debe recurrir a la utilización de equipos de protección individual. Un EPI nunca elimina, ni tan siquiera controla una situación de riesgo. Tan solo minimiza sus consecuencias. Los trabajadores deben seguir las instrucciones que se les han dado sobre la utilización y mantenimiento de los equipos de protección individual, así como de colocarlos en el lugar indicado después de usarlos. También deben informar de inmediato a su superior jerárquico directo de cualquier defecto o daño apreciable en un EPI. Para la realización de trabajos de electricidad, los EPI más utilizados son ropa de trabajo. Llevarán el pictograma en el que figurarán las características que tienen, como las letras acreditativas frente al calor, las llamas, arco eléctrico, antiestático, etc., según proceda. Guantes. Existen diferentes clases de guantes y manoplas aislantes según sus características eléctricas. Deberá elegirse siempre el guante adecuado al tipo de trabajo y la tensión eléctrica. Los guantes aislantes son la principal protección de las manos para la realización de los trabajos con tensión o donde eventualmente pudiera haberla. Protecciones oculares. La protección de la vista se realiza mediante gafa o pantalla facial que protege de choque o impacto con partículas o cuerpos sólidos, proyección o salpicadura de metales fundidos y radiaciones que se producen en caso de arco eléctrico. Calzado. Está destinado para proteger mecánicamente contra la caída de objetos, perforaciones, etc. En ocasiones especiales podrán tener medidas protectoras aislantes, de conductividad. Protección de la cabeza. El casco protege el cráneo del operario frente a los riesgos de choques, golpes, caídas o proyecciones de objetos. En caso de realizarse trabajos en alta tensión, el casco deberá de disponer de barbuquejo para evitar su eventual caída. Protectores de las vías respiratorias. Si fueran necesarios, podrán utilizarse máscaras,
filtros, equipos autónomos o semiautónomos, etc. Escaleras. El uso de escaleras manuales implica riesgos, especialmente caídas de altura, contactos eléctricos y golpes por caídas de objetos. Para evitar accidentes, deben respetarse unas normas de seguridad, entre las que destacan: antes de usar una escalera de mano, debe revisarse su estado. En caso de detectar algún fallo, se debe retirar la escalera, impidiendo su uso hasta que se repare o sustituya. Hay que asegurar la estabilidad de la escalera antes de usarla. En caso de trabajos por encima de 3,5 metros, en los cuales se van a producir movimientos, se debe atar la escalera y usar un sistema anticaídas. La escalera debe colocarse formando un ángulo aproximado de 75 grados con la superficie horizontal y con los largueros sobrepasando al menos 1 metro por encima del punto al que se accede. El ascenso y descenso se realizará con las manos libres y de frente a la escalera. Se debe trabajar en la vertical de la escalera, no saliéndose del ancho de la misma. En caso necesario, se debe mover la escalera de sitio siempre que el trabajador haya bajado de la misma. En la realización de trabajos con tensión en baja tensión, se hará uso de escaleras aislantes. En las escaleras de tijera, hay que mantener completamente extendido el tensor de seguridad, no pasar de un lado al otro por la parte superior y tampoco trabajar a caballo sobre ella. Maquinaria y herramientas. Los peligros asociados a máquinas y herramientas son numerosos, especialmente golpes, cortes, atrapamientos y proyecciones. Cada máquina o herramienta tiene sus propios riesgos y, por tanto, sus medidas preventivas. Sin embargo, con carácter general se deben cumplir con las siguientes normas. Se deben adquirir siempre equipos con marcado CE. Mediante el marcado CE, el fabricante indica que cumple con los requisitos esenciales de seguridad que le son de aplicación. Para equipos antiguos que no dispongan del marcado CE, serán necesarios haberlos puesto en conformidad para poder ser utilizados. Los equipos de trabajo deben ir acompañados de un manual de instrucciones que debe ser conocido por cada trabajador. Antes de su uso, se debe comprobar el buen estado de las máquinas o herramientas. Si detectara algún defecto o avería, se deberá retirar y reportar al mando directo, garantizando que nadie la utilice hasta que no esté reparada. En el caso de equipos especiales, solo podrán ser utilizados por aquellos trabajadores expresamente autorizados por sus empresas. No se llevarán ropas holgadas, el pelo suelto, bufandas, cadenas ni ningún otro elemento que pueda resultar atrapado por la máquina. Cuadros eléctricos portátiles. Equipos auxiliares utilizados para la conexión eléctrica de receptores, especialmente en obras de construcción. El riesgo principal de estos equipos es el de contactos eléctricos. Deben situarse en un lugar estable, fuera del alcance de chorros de agua. Debe permanecer cerrado durante su